Consejo Nacional Electoral prepara el proceso electoral para el 17 de febrero de 2013, de manera clara y transparente, con el fin de instrumentar y facilitar la realización de los comicios y en lo posterior la entrega de resultados. Los actores políticos que intervendrán en las votaciones que se llevarán a efecto en los diferentes países del mundo, de donde habitan ciudadanas y ciudadanos, son parte fundamental del proceso electoral. De su capacidad y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones depende el futuro de nuestra patria. Fase 1. Conformación e instalación. La Junta Receptora del Voto se conformará con: primer vocal principal, presidente; segundo vocal principal; tercer vocal principal; secretaria o secretario; primer vocal suplente; segundo vocal suplente; tercer vocal suplente. Estos últimos actúan solo cuando haya ausencia de vocales principales. En ausencia de la presidenta o presidente, asumirá este cargo el segundo vocal principal y así sucesivamente en orden de jerarquía de nombramientos. En ausencia de la secretaria o secretario, asumirá esta función cualquier vocal que delegue la presidenta o presidente. El presidente se presentará en la Junta Receptora del Voto y solicitará la cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte y el nombramiento a los demás miembros de la Junta Receptora del Voto. Recuerde llevar la cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte y el nombramiento. Se deberá disponer de los materiales necesarios para el correcto desenvolvimiento de la jornada electoral. Estos son: papeletas de votación, certificados de votación, padrón electoral, almohadilla para registro de huellas digitales dactilares, esferográficos. Fase 2. Votación. Esta fase empieza a partir de las 7 horas hasta las 17 horas, hora local de cada país. Para ello, el presidente solicitará al elector la cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte. Leerá en voz alta los apellidos, nombres y número de cédula y retendrá el documento. El secretario verificará que el elector conste en el padrón electoral. Si consta, un vocal entregará al elector las papeletas de votación sin doblar. El elector depositará sus votos en la urna blanca, las dignidades de presidente y vicepresidente, y en la urna café los representantes al Parlamento andino, asambleístas nacionales y asambleístas del exterior. El secretario hará firmar o poner la huella digital al elector en el casillero del padrón electoral correspondiente. Un vocal ubicará el certificado de votación y entregará al presidente para que firme el mismo. El presidente entregará el certificado de votación junto con el documento presentado, cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte. Recuerde, la votación inicia a las 7 horas y termina a las 17 horas. Las personas con discapacidad de la tercera edad, mujeres embarazadas o que lleven menores lactantes en brazos, tienen preferencia para ejercer su derecho al voto. Formas de expresión del voto. Voto válido. Los votos emitidos en las papeletas suministradas por la Junta Receptora del Voto y que de cualquier modo expresen de manera inteligible la voluntad del sufragio para elegir presidente y vicepresidente, representantes al Parlamento andino, asambleístas nacionales, asambleístas del exterior. Voto nulo. Los que llevaren la palabra nulo o anulado u otros similares a los que tuvieren tachaduras o marcas que demuestren claramente la voluntad de anular el voto. Voto blanco. Los que no tengan marca alguna se consideran votos en blanco. Fase 3. Escrutinio. Esta fase comienza a partir de las 17 horas. Para ello, el secretario marcará con el sello "No votó" los espacios en blanco del padrón electoral que corresponden a los electores que no sufragaron. Mientras dos vocales sacarán las papeletas depositadas en la urna, el secretario contará las firmas y las huellas digitales que consten en el padrón electoral. El secretario escribirá el total de votantes en letras y en números en la parte inferior de la carátula del padrón electoral y firmará de manera conjunta con el presidente. El secretario transcribirá el total de votantes del padrón electoral al auxiliar de escrutinio. Registrará y comparará si el total de los votantes coincide con el total de papeletas contadas. Si esto no sucede, se procederá de la siguiente manera. Caso 1. Hay menos papeletas utilizadas que firmas. Cuentan nuevamente las papeletas utilizadas y las firmas del padrón electoral. Si persiste la inconsistencia,
abren la urna de las otras dignidades y verifican que no haya papeletas de presidente o vicepresidente y corrigen el error. De continuar la inconsistencia, registran la novedad en observaciones de las actas de escrutinio y realizan el conteo de votos con las papeletas existentes. Caso 2. Hay más papeletas utilizadas que firmas. Se cuentan nuevamente las papeletas utilizadas y las firmas del padrón electoral. Si persiste la inconsistencia, se verificará que no haya papeletas de otras dignidades. De continuar la inconsistencia, eliminan las papeletas utilizadas que están en exceso, retirando por sorteo al azar y registran esta novedad en observaciones de las actas de escrutinio y realizan el escrutinio. Una vez verificado, el presidente contará con los votos obtenidos por los candidatos a presidente y vicepresidente de la República, representantes al Parlamento andino, asambleístas nacionales, asambleístas del exterior, mientras el secretario registrará en el auxiliar de escrutinio los votos obtenidos por cada candidato de acuerdo a las dignidades correspondientes. El presidente totalizará los resultados obtenidos por cada candidato y verificará que la sumatoria coincida con el número total de papeletas utilizadas. Finalizado el escrutinio de las 4 dignidades, se procederá a llenar las actas de escrutinio. No olvide hacer los números de igual manera a la guía numérica que se encuentra en la parte superior del acta de escrutinio. Fase 4. Embalaje y envío de materiales. Se introducirá en el sobre 1 de color rojo, padrón electoral, actas de instalación, borrador de escrutinio de todas las dignidades, actas de escrutinio de presidente y vicepresidente, representantes al Parlamento andino, asambleístas nacionales, asambleístas del exterior. El presidente y secretario sellarán y firmarán. En el sobre 2 de color azul se introducirá actas de instalación, actas de escrutinio de presidente y vicepresidente, representantes al Parlamento andino, asambleístas nacionales, asambleístas del exterior. El presidente y secretario sellarán y firmarán. El sobre 3 de color amarillo será entregado al coordinador cónsul. En este sobre se introducirá actas para conocimiento público de presidente y vicepresidente, representantes al Parlamento andino, asambleístas nacionales, asambleístas del exterior. El presidente y secretario sellarán y firmarán el sobre de color blanco. El presidente y secretario introducirán lista de materiales, certificados de votación no utilizados. El presidente y secretario sellarán y firmarán. En la funda B de color negro contendrá las papeletas de votación no utilizadas de todas las dignidades, sellar y asegurar con el candado plástico. La funda C de color blanco contendrá papeletas de votación utilizadas, sellar y asegurar con el candado plástico. Guardar en el paquete electoral la funda blanca C, la funda negra B, el sobre número 1 de color rojo y el sobre número 4 junto con el material sobrante. Recuerde, realizar el mismo procedimiento de embalaje con el género masculino. El delegado de la Junta Receptora del Voto entregará al cónsul los sobres 2 y 3. El cónsul con los sobres correspondientes procederá al escaneo de las actas para inmediatamente enviarlas a la dirección votoenelexterior@cne.gov.es. Consejo Nacional Electoral. Construyendo democracia.